Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de solución de problemas de electromagnetismo. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio relacionado con el concepto de energía potencial eléctrica. Dos esferas aislantes tienen radios de 0.3 centímetros y 5 centímetros, con masas de 0.1 kilogramos y 0.7 kilogramos y cargas uniformemente distribuidas de menos 2 microcoulomb y 3 microcoulomb. Cuando sus centros están separados a una distancia de 1 metro, estas esferas se liberan partiendo del reposo. A. ¿Cuáles serán sus velocidades cuando entren en colisión? Sugerencia. Considere la consideración de la energía, así como el momento lineal. B. ¿Qué pasaría si las esferas fueran conductoras? Las velocidades serían mayores o menores que las calculadas en el inciso A. Explique. Lo que tenemos ahí es un problema de conservación de la energía, básicamente, ¿cierto? Por eso el problema sugiere que lo resolvamos a partir de dos principios. El principio de conservación de la energía en este caso entonces sabemos que la energía del sistema inicial debe ser igual a la energía del sistema al final. Y también el principio de conservación del momento lineal. Principio de conservación del momento lineal. Es decir, el momento del sistema inicial debe ser igual al momento del sistema final. El sistema consiste en un par de esferas, una esfera de 0.5 centímetros de radio, 0.5 centímetros de radio, y otra esfera más pequeñita, vamos a hacerla aquí en otro color, de radio 0.3 centímetros. Listo, esta sería nuestra esfera de 0.3 centímetros. Ok, y estas esferas inicialmente están separadas una distancia de 1 metro. Una distancia de 1 metro, es decir, que entre este punto y este punto existe 1 metro. 1 metro, listo. Este es el estado inicial del sistema. Una de estas cargas es positiva, ¿sí? La carga de mayor radio, ¿sí? La carga asociada a los 5 centímetros es la carga mayor y la de mayor masa. Entonces, bueno, está representada por la esferita de mayor tamaño, que sería esta sería la carga negativa. Vamos a llamarla Q sub A. Sabemos que Q sub A es la negativa y Q sub B. Como hay una carga positiva y una carga negativa, pues bueno, este sistema se ejercerá entre sí una fuerza de atracción. Entonces, después de que las esferas son liberadas por esta razón, las vamos a ver chocar. ¿Listo? Las vamos a ver chocar. Ese sería el estado final. El momento en el que las esferas chocan. Este es el estado final del sistema. Bueno, algunos aspectos entonces a tener en cuenta de estos sistemas. Primero, que la velocidad A inicial es igual a 0 y que la velocidad B inicial es igual a 0. A diferencia del estado final, donde la velocidad A final es diferente de 0 y no sabemos cuánto vale, de hecho pues son las incógnitas del problema, lo mismo para la velocidad B final. La distancia entre las dos cargas en el estado inicial, vamos a llamarla R sub I, distancia entre las dos cargas, entre los centros de esas esferas, es igual a 1 metro.
En el caso del estado final, la distancia entre las dos esferas, pues como ellas han entrado en colisión, podemos apreciar que ya será simplemente la suma de los radios de cada una de las esferas. Es decir, que el radio r sub f, distancia entre los centros, va a ser igual a la suma de los radios de las dos esferas, que son 0.3 centímetros más 0.5 centímetros, o sea, 0.8 centímetros. Lo mismo que será tener 0.8 por 10 a la menos 2 metros. Listo. Las propiedades de cada una de las esferas están dadas por el problema. Los radios 0.3 centímetros para B, 0.5 centímetros para A, una masa de 0.1 kilogramos para B, una masa de 0.7 kilogramos para A, una carga de menos 2 microcoulomb para B y una carga de 3 microcoulomb para A. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es proceder a resolver el problema utilizando los principios de conservación. En este caso, conservación de la energía. En el estado inicial, las dos esferas parten desde el reposo. La velocidad de ellas es igual a 0. Es decir, que la energía cinética de estas partículas o la energía cinética del estado inicial va a ser igual a 0, tanto para la partícula A como para la partícula B. En cuanto a la energía potencial gravitacional, pues como las esferas se van moviendo de manera horizontal, realmente no producen algún cambio en el sistema, no hay trabajo de energía potencial, entonces no la voy a considerar, más allá de que las esferas pues sí tengan una masa. No hay sistemas elásticos, energía potencial elástica se descarta, y entonces la otra energía simplemente que nos queda para analizar es la energía potencial eléctrica. Sabemos que la energía potencial eléctrica es igual para un par de cargas eléctricas a la constante eléctrica, la carga 1, la carga 2 sobre el radio entre ellas. ¿Listo? Esa sería la energía inicial. Ahora, si hablamos del momento inicial, pues como las dos cargas las dos esferas están en reposo y sus velocidades son iguales a 0, pues el momento inicial de este sistema también es igual a 0. Vamos ahora a analizar el estado final. En el estado final, las partículas pues tienen velocidad diferente de 0, es decir, hay energía cinética que va a ser igual a la energía cinética de la partícula A más la energía cinética de la partícula B. Obviamente esta es energía cinética del estado final, ¿no? Entonces, aquí ¿qué tendríamos? Que la energía cinética final va a ser igual a 1/2 de la masa de A por la velocidad de A final al cuadrado, más 1/2 de la masa de B por la velocidad final de B al cuadrado. Nuevamente no utilizamos energía potencial dado que las esferas se mueven de manera horizontal. No hay medios elásticos, se descarta potencial elástica, pero siempre sigue existiendo energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica final entonces va a estar dada por constante eléctrica, la carga de la partícula A, la carga de la partícula B, y ahora el radio entre ellas, que es R final. En cuanto al momento lineal, como las dos partículas tienen velocidad, pues el momento final de este sistema va a ser el momento de la partícula A más el momento de la partícula B. Utilizando la definición de momento lineal, pues el momento de este sistema final va a ser igual a la masa de A por la velocidad de A final más la masa de B por la velocidad de B final. Listo, entonces vamos a poner en práctica los principios de conservación. Iniciemos con el principio de conservación del momento lineal. Momento lineal inicial va a ser igual al momento lineal final. Bien, entonces inicialmente se tiene que el momento vale 0 y eso debe ser igual a la masa de la partícula A por la velocidad A final más la masa de B
por la velocidad v final. Las partículas se van moviendo en el eje horizontal, ese va a ser nuestro eje de referencia, el eje X, es decir que la dirección del vector velocidad va a ser siempre sobre el eje X. En el caso de la partícula A se va moviendo hacia la derecha, es decir que la velocidad A va en la dirección X positivo, mientras que la partícula B se va moviendo en la dirección hacia la izquierda, en la dirección del eje X negativo. Luego esta ecuación tendrá que la masa de A por la velocidad A final que va en la dirección Y, menos la masa de B por la velocidad B final que va también en la dirección Y. Este menos viene de la dirección, el sentido en el que se mueve la partícula B, y esto va a ser igual a 0. Entonces de aquí tenemos que masa de A, velocidad A final, menos masa de B, velocidad B final, por I va a ser igual a 0. El vector unitario sabemos que no vale 0. Lo que vale 0 es entonces lo que hay en el paréntesis, o sea, la masa de A por la velocidad A final menos la masa de B por la velocidad B final va a ser igual a 0. Y de aquí podemos o encontramos una relación entre las velocidades de las esferas en el estado final. Pues resolvamos, por ejemplo, para la velocidad A. La velocidad A final va a ser igual a la masa de B sobre la masa de A por la velocidad B final. Vamos a dejar esta ecuación resaltada porque nos va a servir más adelante para dar una solución al problema. Eso en cuanto al principio de conservación del momento lineal. Vamos ahora a aplicar el principio de conservación de la energía. La energía inicial debe ser igual a la energía final. En el caso de la energía inicial, solo se tiene energía potencial eléctrica inicial, entonces a esa la llamamos U sub I. Y esa U sub I debe ser igual a la energía en estado final que pues se concluyó era la energía cinética final más la energía potencial final. ¿Listo? En este caso entonces tendríamos que la energía potencial eléctrica inicial vale constante eléctrica, carga sub A, carga sub B sobre R sub I, y eso a su vez va a ser igual a la energía cinética final, que es la suma de la energía cinética de cada una de las esferas, 1/2 de la masa de A por la velocidad de A final al cuadrado, más 1/2 de la masa de B por la velocidad de B final al cuadrado, más la energía potencial eléctrica final, que es la constante eléctrica, la carga A, la carga B sobre R final. Listo. El objetivo aquí es despejar las velocidades. Aquí ya tengo una relación de velocidades. Con esta ecuación puedo obtener la solución definitiva del valor de esas velocidades. Entonces para eso voy a dejar a un lado agrupado lo que son energía potencial y al otro velocidad o energía cinética. Entonces 1/2 de la masa de A por la velocidad A final al cuadrado, que esta velocidad A final al cuadrado la tengo escrita en términos de la velocidad B final, entonces la voy a sustituir de una vez. La masa de A por velocidad A final, que sería masa de B sobre masa de A, velocidad B final al cuadrado, más 1/2 de la masa de B por la velocidad B final al cuadrado. Eso va a ser igual a la constante eléctrica, la carga A, la carga B sobre el radio I. Este término lo paso a este lado con signo contrario, menos la constante eléctrica, la carga de A, la carga de B sobre el radio R sub F. Ahora lo que voy a hacer es tratar de despejar de este sistema. Voy a despejar la velocidad final al cuadrado de B para dar un valor a dicha velocidad, ya que las masas son conocidas, las cargas y los radios también. La única incógnita que tengo aquí sería velocidad B final.
Bueno, entonces vamos a hacer el álgebra de eso. Tenemos ahí que 1/2 de la masa de A por elevando al cuadrado masa de B al cuadrado sobre masa de A al cuadrado, velocidad de B final al cuadrado, más 1/2 de la masa de B, velocidad de B final al cuadrado, va a ser igual, aquí puedo sacar una constante eléctrica como factor común, el producto de las cargas eléctricas, 1 sobre R sub I menos 1 sobre R sub F. Bueno, es un método, es una forma lo que estoy haciendo para resolver el problema. Si ustedes quieren en un principio dar un valor numérico para esto y para esto, también es válido. Y al final acá se sustituyen esos valores, no pasa nada. Miren que aquí es una resta de energías potenciales y estos términos son conocidos. Solo que pues bueno, me gusta siempre hacer solamente un cálculo al final y no ir haciendo cálculos numéricos a medida que resuelvo el problema. En este caso puedo sacar factor común 1/2 y velocidad final al cuadrado. Entonces, y este 2 de acá de una vez voy a pasarlo a dividir a este lado, a multiplicar al otro lado. Entonces, velocidad de B final al cuadrado por, acá que podemos apreciar que una masa de A se va a cancelar. Quedaría masa de B al cuadrado sobre la masa de A, más la masa de B, ¿cierto? Va a ser igual a 2 veces la constante eléctrica, la carga de A, la carga de B, por 1 sobre R sub I menos 1 sobre R sub F. Listo. ¿Qué hice? Saqué factor común 1/2 y pasé el 2 a multiplicar, aparece ahora aquí. Y saqué el factor común B, velocidad final B al cuadrado. Cancelé acá una masa, queda masa B cuadrado sobre masa A. Todo esto, pues como ustedes se pueden dar cuenta, son numeritos que se pueden reemplazar y calcular ahí mismo, ¿no? Pero, como les digo, yo siempre hago una operación al final de números mientras se pueda. Tenemos entonces que velocidad sub B final al cuadrado por, voy a sumar estas dos masas, la masa de B al cuadrado más la masa de B por la masa de A sobre la masa de A es igual a 2 veces la constante eléctrica, la carga A, la carga B, por 1 sobre RI menos 1 sobre R sub F. Listo, y ya con esto ya puedo despejar a velocidad sub B final, que va a ser igual al cuadrado, que va a ser igual M sub A pasa a multiplicar, o sea, 2 veces la constante eléctrica, la masa sub A, por la carga sub A, por la carga sub B, sobre esta suma de masas acá, pasa a dividir, entonces queda M sub B al cuadrado, más M sub B por M sub A, y todo esto es un factor de 1 sobre R sub I menos 1 sobre R sub F. Bien, finalmente para obtener el valor de la velocidad final B, sacamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2 veces constante eléctrica, masa A, carga B, sobre masa B cuadrado más masa B por masa A, todo esto factor de 1 sobre R sub I menos 1 sobre R sub F. Listo. Ahora sí, con eso ya podemos dar un valor numérico de la velocidad B final. Lo que nos resta sería simplemente reemplazar valores. Velocidad B final va a ser igual
a la raíz cuadrada de 2 veces la constante eléctrica, 8.9874 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. La masa de A, que bueno, sería la partícula de masa mayor, o sea, 0.7 kilogramos. 0.7 kilogramos. La carga de A, que es 3 por 10 a la menos 6 coulomb, 3 microcoulomb, por la carga de B, que son menos 2 microcoulomb, menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Listo? Estas son estas cargas dadas acá, carga de B, carga de A. Todo eso va a estar dividido entre estas masas acá, ¿cierto? M sub B al cuadrado, donde M sub B pues es la masa más pequeña, o sea, 0.1 kilogramos, de 0.1 kilogramos al cuadrado, más la masa de B, que es 0.1 kilogramos, por la masa de A, que son 0.7 kilogramos. Listo. Todo eso multiplica a su vez a 1 sobre R sub I, donde R sub I vale 1 metro, menos 1 sobre R sub F, donde R sub F vale 0.8 por 10 a la menos 2 metros. Listo. Cerramos ahí. Cerramos también la raíz cuadrada. Al hacer toda esta operación, la velocidad sub B final va a ser igual a 10.81 metros sobre segundos. Ese sería el valor de la velocidad de la partícula B cuando entra en colisión con la esfera A. Con la esfera A. Vamos ahora finalmente a calcular la velocidad entonces de la partícula a través de la relación que tenemos acá previa. La velocidad A final va a ser igual a la masa de B, o sea 0.1 kilogramos, sobre la masa de A sobre 0.7 kilogramos, multiplicando la velocidad B final, que nos dio 10.81 metros sobre segundos. Entonces la velocidad A final va a ser igual a 1.54 metros sobre segundos. Y bueno, con eso ya tendríamos resuelto el problema de la colisión de estas dos esferas. Bien, lo interesante del problema es notar que uno puede trabajar el sistema de dos esferas que interactúan cargadas usando el concepto de fuerza eléctrica o también usando el concepto de energía y conservación de la cantidad de movimiento. Sabemos que estas dos esferas se atraen y van a chocar porque entre ellas hay una fuerza de atracción, producto de sus cargas eléctricas y sus campos eléctricos. Ahora, ese sistema lo estamos analizando a través de la energía. Sabemos que esas dos esferas van a chocar porque hay una energía potencial eléctrica que se va a transformar a través del trabajo generado por el campo eléctrico en energía cinética. Y esta energía cinética pues va a hacer que las partículas o las esferas adquieran velocidad, lo que los va a llevar más adelante a la colisión entre ellas. Bien, y ese sería todo el ejercicio, ¿no? En cuanto a la pregunta final que dice, ¿qué pasaría si las esferas fueran conductoras? Las velocidades serían mayores o menores que las calculadas en el inciso A. Explique. Resulta que cuando las esferas son conductoras, pues la carga de esos conductores se puede mover con libertad. Ustedes saben que esa es la propiedad de esos materiales. ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces, el exceso de carga en las esferas ya no va a estar distribuido uniformemente en ellas, sino que producto de los campos eléctricos generados por la otra carga, digamos, la esfera A tendría
en este estado, en este caso de carga o de esfera no conductora, pues la carga está distribuida de manera uniforme. Pero si fuese conductora, el campo eléctrico o la carga eléctrica de la carga B, de la esfera B, atraería la carga libre de la esfera A. Entonces haría que la carga se acumulara más a este lado. Y lo mismo haría la carga A con la carga B. La carga A atrae la carga libre de la esfera B y haría que la carga se acumulara a este lado. Entonces, ya no necesariamente la distancia entre las cargas eléctricas se consideraría como la distancia entre los centros de las esferas, 1 metro, en el caso del estado inicial, y 0.8 por 10 a la menos 2 metros en el caso del estado final, sino que sería menos distancia. Y al ser menos distancia, habrá más energía potencial que se transforma en cinética. Entonces, la conclusión es que se moverían más rápido. ¿Listo? Se moverían más rápido dado que la carga estaría más cerca. Si lo vemos desde el punto de vista de fuerza, pues la fuerza sería mayor y la aceleración sería mayor. Al final las velocidades serían mayores. En el caso de energía, pues como la distancia entre la carga es menor, la energía será mayor y la transformación de energía será mayor. ¿Listo? Lo que conlleva a una velocidad mayor. La conclusión es esa. Si las esferas fuesen conductoras, pues se moverían a una mayor velocidad. Bueno, espero que este video sirva para que ustedes aclaren un poco el concepto de energía potencial, cómo se trabaja un sistema de energía en la parte eléctrica, donde se debe considerar, aparte de las energías mecánicas, la energía potencial eléctrica. Y de paso, pues como dice el problema, es un problema de repaso. Se repasan algunos conceptos, sobre todo lo de colisiones y conservación del momento lineal y la energía. Es todo por ahora, muchachos. Nos vemos en una próxima oportunidad.